Amigos televidentes, saludos. Qué placer para nosotros compartir con ustedes esta entrega especial. Puntos encontrados con Leandro Pérez a través del canal 73 de Altiz de 6 a 7 de la noche y por el canal 25 de 9 a 10 de la noche los domingos. Los miércoles estamos también en el 73 de 9 a 10 de la noche. Como siempre, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa sumamente especial. Vamos a tener toda una hora para conversar con un destacado mercadólogo diplomático y político de la República Dominicana, con un gran conocimiento de la política nacional e internacional. Me refiero al licenciado Janel Ferreras, con el cual pues conversaremos sobre la situación política que vive la República Dominicana. Hablaremos sobre los resultados de las principales firmas encuestadoras que hasta estos días han estado publicando los sondeos de opinión de las preferencias de los posibles candidatos de cara a las elecciones del próximo año 2024, así como también hablaremos de la situación política que se vive en América Latina, los resultados de las elecciones en España, entre otros temas de interés. Así que ustedes mantengan la sintonía con nosotros porque tenemos un manjar, tenemos un programa sumamente especial, una extraordinaria conversación con este conocedor de todos los temas que les hemos enunciado. Janel Ferreras en Puntos Encontrados con Leandro Pérez después del primer corte comercial. Bueno, esta noche vamos a conversar con una figura del espectro comunicacional de la República Dominicana, muy conocedor de la política nacional e internacional. Me place sobremanera contar con la presencia del mercadólogo, diplomático y político Janel Ferreras. Bienvenido a Puntos Encontrados, hermano. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, Leandro. Para mí un inmenso placer compartir contigo, con esta audiencia que todas las noches te sigue a través de esta plataforma importante. Te felicito por el buen trabajo y la labor que estás haciendo en la comunicación positiva de la República Dominicana. Muchas gracias, hermano. Nosotros vamos a entrar inmediatamente con los temas de actualidad. Ha estado sobre el tapete los resultados de las principales firmas encuestadoras. Tenemos a Gallup, McPain, ACD Media, ABC Marketing. Todas favorecen a Luis Abinader. Las que no le dan el 50, por lo menos le dan al roce prácticamente los resultados, rozando con el 50%. Sin embargo, vemos a un Abel Martínez, un Partido de la Liberación Dominicana, con un candidato ya seleccionado, que lo ubica por debajo del 20%. Leonel Fernández oscilando entre 27 a un 31, 32%. Quisiera que nos explicara realmente cuál es la situación, por qué esta variación en la preferencia electoral en este momento, cuando todo el mundo tenía la idea de que, aunque estaría quizás a unos 20 puntos de preferencia, de la preferencia frente a un PRM o a un candidato como Luis Abinader, que todavía no ha dicho si va, pero como la Constitución se lo permite, es prácticamente inminente su presentación. Se tenía pues la idea que el PLD quedaría en segundo lugar o se mantendría en segundo lugar, más sin embargo hoy día todas las encuestas lo ubican por debajo de un 20% y vemos ahí a un Leonel Fernández, una FUPU, en un segundo lugar ya en 30, 31, 28%. Mira, partiendo de la realidad social, una encuesta es un método científico de investigación que le permite al estudio colocar en un lugar determinado un producto o un candidato. En este momento estamos hablando de encuestas políticas y el político pasa a ser un producto, sí, mercadológicamente hablando. Ahora bien, todas las encuestas que están saliendo a nivel nacional y en los diferentes medios, real y efectivamente en el momento no tienen ningún tipo de validez hacia futuro. ¿Por qué? Porque una encuesta va a reflejar una tendencia presente y estamos en un mundo con mucho movimiento. La era de la información tiene consigo, lamentablemente, que en la semana primera del mes de julio
puede acontecer un acontecimiento nacional o mundial que pueda cambiar el panorama general. Ahora, ¿qué se establece con las encuestas? Es la proyección del comportamiento del mercado electoral. El porqué de los números es la gran pregunta que la gente se hace. ¿Por qué se coloca el presidente de la República sin ser candidato? Porque el presidente, tú lo has dicho muy brillantemente, todavía no ha definido si se va a presentar. Él tiene todo el derecho de decir yo voy y tiene todo el derecho de decir no me presento. Todo indica que como la Constitución le permite presentarse a un nuevo periodo constitucional y el ejercicio del gobierno ha sido positivo, porque Balaguer nos acostumbró aquí, es el mal de fondo, a que un presidente puede ser candidato. Yo soy de tesis que no. Un presidente no es candidato. Un presidente es un presidente que se va a validar con el ejercicio del poder. La única campaña que puede hacer un presidente en ejercicio de sus funciones para reelegirse es gobernar bien. Hacerlo bien. Hacerlo bien, porque no hay ningún tipo de mecanismo de comunicación política o de promesa de campaña que una persona en el ejercicio del poder no pueda hacerlo. Candidatos son los de la oposición, que tienen que hacer un cronograma de campaña que le permita llevar un mensaje, cautivar a una masa silente que por demás ha desaparecido con la incorporación de los grupos de WhatsApp. Ya no existe masa silente, ya la sociedad está todo el mundo uniforme y comunicado. El campesino más apartado de la comunidad de la Guayiga tiene las mismas condiciones de información que un doctor en el Piantini. La información se ha democratizado. Totalmente, es horizontal. Entonces, las encuestas han marcado la intención de cada partido. En el caso del PRM, se vislumbra un posicionamiento importante de Luis Abinader, por lo propio que digo, por el buen desempeño del gobierno, la lucha contra la transparencia, un proceso ético y un hombre transparente. Además, yo creo que en la historia reciente de la República Dominicana, nosotros no habíamos contado con una pareja presidencial tan efectiva como la que tenemos hoy. La primera dama es tan intensa en el trabajo como el propio presidente. Y eso, para los que tienen algún tipo de creencia bíblica, saben que la mujer es una ayuda idónea del hombre. Si nosotros vamos a evaluar al presidente en esa dimensión, vamos a colocarlo entonces en un buen sitial en el electorado. En el caso de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, que algunas encuestas lo marcan en un segundo lugar, Leonel ha tenido la ventaja de estar libre en el mercado, sin ningún tipo de oposición, porque todo el mundo está enfrentando al presidente de la República. Todos los mecanismos de discusiones políticas no van enfocados hacia Leonel. Y en el caso de Abel Martínez es un candidato legal, pero no legítimo. La legalidad le da el acuerdo entre las partes. El PLD estableció un circuito entre las partes que no estaba amparado en la ley electoral, pero dice un principio social que el acuerdo entre dos o más personas es ley. ¿Qué le faltó a Abel Martínez o qué le falta a la mayoría de los candidatos en la República Dominicana? Le falta la validación del voto universal y secreto de la sociedad. Tú no puedes validar un candidato por un comité político o un grupo de amigos o una sociedad de dignatarios. El político que quiera validarse y ser representado por la colectividad debe estar enfrentado con un voto abierto universal. Los partidos del sistema, Leandro, lamentablemente tengo que decirlo, han tomado una ruta hacia el atajo que le ha permitido sacar de plano las convenciones de delegados, y eso consigo tiene una lectura importante. Hoy en día, en la era de la comunicación, el dirigente hay que darle un valor fundamental, porque el dirigente político, amén algunos discursos que uno escucha en las redes, es una persona importante en la sociedad. El dirigente de una comunidad es el que da la cara cuando hay un muerto, es el que da la cara cuando hay un desastre natural, es el que da la cara cuando hay un acontecimiento. Si hay un problema en la sociedad, la gente acude al político. De hecho, yo pienso que al PLD le ha faltado la validación política, y por eso hoy hemos visto a un PLD que más que construir un proyecto presidencial, aparentemente están peleando por una cuota de poder. Por eso el enfrentamiento y por eso la renuncia de un jefe de campaña. Yo te iba a preguntar sobre esta renuncia, ¿qué tanto afecta a la imagen tanto del PLD como del propio candidato, que ya obviamente es oficial, que es Abel Martínez? Bueno, ¿cómo esto ha afectado al extremo que aparentemente nadie quiere ser coordinador de Abel? No, y el efecto no es allá arriba. Un Abel que ya ha anunciado que él va a ser coordinador de su propia campaña. Sí, pero el anuncio de él ser el coordinador de su campaña, lo que está diciendo detrás del escenario, es que él es que va a negociar su pacto.
Ese es el mensaje detrás de todo eso. ¿Cuál era la lucha que había? ¿Por qué Danilo Medina adelanta el viaje de salud que tenía? Porque a lo interno del PLD había una corriente que quería sustituir la figura de Danilo Medina, que es el presidente del partido, el que tiene la legalidad de firmar la boleta que va a presentar en las alianzas con la Junta. Y como el día 2 de este mes se va a comunicar la alianza y el 17 a entregarla, los partidos no pueden estar ajenos a ese proceso de cuota de participación política. Entonces, en definitiva, el PLD tiene un gran problema y es la validación de su candidatura. Ya se le va a hacer tarde, porque lo que viene a partir de la renuncia de Francisco Javier García es un efecto escalonado de renuncias sistemáticas. Por eso vimos la renuncia del alcalde de Moca. Pero en Santo Domingo Este hay un importante diputado popular que va a renunciar en las próximas horas para también incorporarse a una de las filas tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM, que es la mayoría de las acciones que están pidiendo renuncia. Entonces, la recomposición política en este escenario, Leandro, es muy interesante porque hay otro detalle. Lo que beneficia en la municipalidad no precisamente beneficia en la presidencial. El efecto de la división entre Fuerza del Pueblo y PLD en materia municipal solamente favorece al PRM, pero a nivel presidencial es todo lo contrario. Porque si ellos pueden aglutinar fuerzas distintas, en el caso de que el presidente de la República, Luis Abinader, decida aceptar la candidatura presidencial, tendrá que enfrentarse a dos frentes distintos. A dos frentes. Entonces no es lo mismo usted pelear, porque si el PLD y la Fuerza del Pueblo hacen una alianza en primera vuelta, entonces aquí hay una muerte súbita en la primera vuelta. O sea, aquí se define en primera vuelta. Se define todo en primera vuelta. Ya no hay que hablar de segunda vuelta. Si ellos deciden ir separados, tienen la probabilidad de aglutinar mayor cantidad de votos. Esa posibilidad de un acuerdo, de una alianza entre la FUPU y el PLD, en este momento, ¿se descarta la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo en las elecciones municipales? Bueno, se descarta, ya los propios actores lo han dicho. Ellos no están el candidato del PLD ha dicho que no quiere alianza. Y el candidato de la Fuerza del Pueblo ha dicho que no ha pedido alianza. O sea, es pública la evidencia. Estos resultados, ¿cómo marcarían el proceso? Porque estamos hablando de que la Fuerza del Pueblo hoy ocupa el segundo lugar aparente, o más bien su candidato, en la preferencia del electorado. Pero lo que se dice, y como tal, hay lugares, hay municipios donde todavía ni siquiera una casa tiene, una oficina tiene la Fuerza del Pueblo. Entonces, si vamos a unas elecciones municipales, hay posibilidades de que el PLD pueda obtener mayor cantidad de alcaldes. Entonces, ¿cómo esto podría influir en la preferencia de su candidato ya para las elecciones presidenciales? Hay que estar el detalle. La gente tiene que dividir lo que es una figura presidencial a un partido completo. Por eso yo he marcado la diferencia. Aquí hay movimientos electorales y partidos políticos. Sí, pero influye mucho el que tú puedas obtener una cantidad importante de alcaldes. Influye si esa es tu misión. Por ejemplo, si Alejandro para Luis Abinader, dime, ¿qué significaría eso? Para Luis sí, porque Luis está montado en un partido político, no en un movimiento electoral. Muy bien. A pesar de que el PRM a veces me da algunas pinceladas de parecerse a un movimiento electoral, la realidad es que el PRM tiene candidaturas a todos los niveles. En el PRM hay un gran problema con los directores de distrito, con las vocales, con los regidores. Eso quiere decir que hay un dinamismo a nivel nacional de personas que quieren participar. El candidato del PRM, que no es lo mismo que se está dando con los demás partidos. De hecho, el partido que tiene mayor participación a nivel de representación es el PLD, no es la Fuerza del Pueblo. Aunque Leonel Fernández aparezca como figura por encima de Abel, en la municipal la Fuerza del Pueblo no tiene la estructura. Por eso, la mayoría del liderazgo político nacional estuvo en desacuerdo con la resolución de la Junta. Yo estoy de acuerdo con la Junta. Si tú tienes un partido político, tienes que darle participación a tu militancia. Pero nosotros no hemos visto, con la lamentable y trágica desgracia de que aquí hay partidos que están haciendo anuncios públicos, Leandro, llamando al pueblo a que se inscriba como candidato. Pero eso es una burla, porque se supone que un partido político tiene estructura, cuadros, locales, organismos.
En la era de la inmediatez de la comunicación, hay gente que entiende que un partido político es en redes sociales. Yo he visto partidos que están poniendo a la disposición. Ven, y tú quieres ser candidato a regidor, inscríbete. Ven. Pero eso no es así. Nosotros no podemos relajar la democracia. Sí, sí, sí. Después de la muerte de Trujillo, entró una competencia por las libertades sociales entre Balaguer, Juan Bosch y en cierta medida Peña Gómez. Luego llega el pragmatismo. Ahora estamos en la era de la comunicación digital. Y los actores del sistema político entienden que toda la solución de la partidocracia es en redes sociales, pero usted no puede dirigir la comunidad de María Trinidad Sánchez desde una habitación en el Naco. Usted tiene que conocer la gente de Matancita, de Las Gordas, del municipio cabecera, el problema de Boba, el problema del Factor. Pero tú estás muy de lleno en Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo estoy de lleno en el país. Entonces, para yo conocer, Leandro, cómo piensa la gente de las Clavellinas de Neiva, no es en un resort en Bávaro. Hay que aterrizar. ¿Sabes que ha traído mucho problema la manera de cómo han seleccionado los coordinadores en esos municipios, distritos municipales y provincias del país? Ha habido muchos problemas internos del PLD. Por lo mismo, porque hemos cambiado la meritocracia política por el que tú me caes bien o por el que tú me hablas bonito. La partidocracia debe estar sustentada en personas con vocación de servicio. No importa, Leandro, que tú tengas 5 doctorados en Francia. Si tú no sabes cómo piensa el que está sentado al lado del hambre en La Vega, tú no puedes dirigir La Vega. Si tú no conoces el mecanismo de acción de la gente de las caobitas de Asua, tú no puedes pasar del peaje de la 6 de noviembre. Entonces, el PLD, con esa comodidad que le dio los 16 años de gobierno, se desconectó totalmente de la doctrina de Bosch. Hoy lo que menos se menciona en el PLD es el pensamiento de Bosch. Ahora es el pragmatismo, yo tengo, yo puedo, yo compro. Pero hay un momento en la vida donde ni siquiera el dinero tiene capacidad de cambiar la voluntad de un elector. ¿Cómo tú interpretas esta línea que ha tomado el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, en el sentido que él dice que una cosa es cuando las personas le preguntan si votaría por el PLD y otra cosa es, muy diferente, cuando se le pregunta por el candidato del PLD? Y lo señala que el partido está muy por encima de su propio candidato. Esa estrategia, ¿tú me la puedes descifrar? Eso es una estrategia personal de Charlie. Cuando Abel sale al frente de la candidatura del PLD, y no Margarita, y no demás miembros, Charlie Mariotti guardó esa factura en sus cuentas por pagar. Y hoy le está devolviendo a Abel el favor. Charlie Mariotti es, dentro del PLD, una quinta columna que está buscando que bajo ninguna circunstancia los PLDistas apoyen a Leonel. Porque el problema de Charlie, no solamente con Abel, es también con Leonel Fernández. De hecho, él como secretario general, en vez de hacer silencio y respetar los organismos que él dirige, él está haciendo declaraciones a título personal. Pero eso representa la profundidad de la crisis que tiene el PLD. Es más, la gente habla de elecciones del 2024. La crisis del PLD le va a tomar varios años recuperarlo. El PLD se puede convertir en un partidito de masas si no puede resolver su problema de democracia interna. ¿Qué hace un líder político cuando pierde? Presenta renuncia. En el PLD no, en el PLD hicieron un proceso de delegados de amigos, recompusieron el comité político y elevaron a personas que eran amiguitos de fulano de tal al comité político, cuando todo el mundo sabe que históricamente el comité político fue un organismo de dirección política con cierto nivel. Ahora lo han cualquierizado y están lejos de resolver el problema. Bueno, la Junta Central Electoral, tú sabes que ha estado trabajando un proyecto conjuntamente con la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que aquellas personas que hoy día son privados de libertad bajo la modalidad de la medida de coerción de prisión preventiva puedan ejercer el voto en las próximas elecciones. Supongo que sería más en la presidencia porque ya las municipales están aquí. Me gustaría que tú nos opinaras en torno a esto sobre la factibilidad, sí o no, de esta intención que ya se ha puesto de manifiesta por estos dos organismos, que son los que tienen en sus manos la posibilidad de ponerlo en práctica. Sí,
En principio, ni siquiera es la Junta y la Procuraduría, es la Constitución. La Constitución de la República establece que una persona solamente pierde el derecho a elegir y ser elegido cuando es condenado. En definitiva, todos los presos preventivos en las cárceles dominicanas tienen derecho a ejercer el voto. O sea, es un derecho que se ha estado violentando toda la vida. Ese es un derecho que se está violando. No es que le vamos a buscar la vuelta para que ellos voten, es que tenemos años violentándole el derecho a todos los ciudadanos privados de libertad que no han sido condenados. El problema aquí es cómo se va a lograr eso. Porque repito, y es un principio que lo estoy asumiendo, Leandro, no todo lo legal es legítimo. Lo legal está amparado en la norma, lo legítimo en la razón. ¿Qué hay que hacer para que los votos de los presos se cuenten? Hay que hacer un listado de concurrentes, porque nosotros no tenemos la capacidad logística para que cada preso vaya a su centro de votación, porque en la cárcel de La Victoria, por poner un ejemplo, hay una persona que vota en Nagua, hay otro que vota en San Juan, uno vota en Higüey y otro vota en Pedernales. Así es. Entonces, cuando tú tienes en un centro penitenciario X cantidad que por demás estamos sobrepoblados, es imposible. La Junta tendrá que hacer un padrón de concurrentes. Ahora, ¿cuál es el miedo que yo tengo en el voto penitenciario? Donde hay votación, hay compromisos. Donde hay compromisos, hay un coordinador. Donde hay un coordinador, hay pactos. ¿Qué puede solicitar el jefe de campaña del partido X en la cárcel de La Victoria? Sencillo, le va a decir al candidato Leandro, mira, yo estoy aquí en La Victoria, yo te garantizo que en los galpones yo tengo 80 votos. Que en Alaska ahí no podemos entrar porque ahí nosotros tenemos el 90%. En Vietnam, ahí yo tengo un coordinador que cayó preso hace 2 meses por un robo y él tiene, eso lo controla él. En definitiva, yo te garantizo la victoria y él te va a pedir. Lo único que yo necesito es, porque estamos hablando de presos preventivos, no condenados. Preso preventivo. Entonces, el preso preventivo está esperando un juicio. Que yo como político aspirante puedo venderle a un preso preventivo. Lo único que un candidato presidencial puede venderle, o cualquier mecanismo de campaña puede venderle a un preso, es su libertad. Sencillo. Ahora, hay personas allí que merecen estar libres porque están presos por un abuso, por un mal proceso, por falta de recursos. Pero esa no es la totalidad del caso. Usted no puede hacer un pacto con una persona que esté esperando a juicio porque violó a una niña. Usted no puede garantizarle que el fiscal tal le va a ablandar el proceso para que salga. Porque efectivamente... Pero es que la vía no serían los fiscales, porque estamos frente a fiscales que están actuando, se presume, con cierta independencia. Sería la colocación, ponerle a su servicio una serie de abogados para que le trabajen sus casos. No, esa es la parte romántica, Leandro. No hay nada que tenga aquí más fuerza que un presidente electo. Nada, nada. Un presidente electo tiene la capacidad de mover el país completo. A tal punto que todo lo que promete un presidente que ya fue electo, antes de tomarse juramento, es palabra de Dios. Entonces, hay que ver, porque a todo eso hay que madurar la conciencia ciudadana. El problema no es que voten. El problema es el clientelismo dominicano en medio de un proceso penitenciario, donde la gente va a votar y siempre de por medio hay. Pero si en la libre, Leandro, si en la libre la gente te pregunta a ti, ¿cuánto hay para mí? Conmigo nadie ha hablado. Es más, cualquier persona seria que en este momento decida aspirar en cualquier demarcación, lo primero que le cobran son sus que están alrededor de él, que le preguntan, mira, tú eres mi hermano, nos criamos juntos aquí en el Factor, pero el motor mío se me dañó. Te está diciendo, yo voy a trabajar contigo, pero búscame 10,000 pesos que el motor está fundido. El otro te pregunta, Leandro, ¿tú sabes que mamá se está mojando, que el zinc tiene una gotera? Yo soy tu hombre seguro aquí en este barrio, pero tú tienes que buscarle 8,000 pesos para comprarle 20 planchas de zinc. Lo grande del asunto es que tú no sabes si van a votar por ti esa gente. Porque regularmente te quitan hoy 10,000 y luego viene otro y le das 15 y con ese se fue. No, regularmente el que tiene dentro del pacto político algún tipo de compromiso monetario no es viable ni creíble. Por eso la política partidaria, hasta que nosotros no hagamos una reingeniería social total, es difícil que la gente seria pueda aspirar, porque no es un problema de partido. Son los propios ciudadanos que van a vender el voto. Entonces, imagínate esa desgracia en la libre. Extrapola eso a la cárcel, donde la gente no tiene ningún tipo de miramientos. La verdad que es bastante complejo. Amén de que la Junta haga una resolución de que los presos preventivos tienen derecho a votar, pero
no se permite hacer activismo político en la cárcel. ¿No hay tiempo, crees tú, para poder implementar esto? Tiempo hay, lo que no hay es lógica ni razón. Se va a armar un matadero en la cárcel, porque hay otro detalle, en la mochila del resentimiento que llevamos los dominicanos desde la época colonial hasta la fecha. El coordinador que pierda en la cárcel de la Victoria también lo van a condenar. Porque el preso que gana va a decir, mira, ¿tú sabes quién estaba trabajando en contra tuya, Leandro? Juan Pérez. Él tiene un caso el mes que viene. Y Leandro, que ya es presidente de la República, no va a olvidar esa vaina porque vivimos un mundo de resentimiento, de factura por pagar. Bueno, Janel, de verdad que muy interesante estos temas que hemos tocado en esta primera parte de esta conversación. Nos vamos a ir a un break comercial y ya en breve venimos para entonces irnos a hacer una evaluación de la situación política en América Latina. ¿Qué te parece? Pausamos, amigos televidentes, y ya en breve continuamos con más de Puntos Encontrados. Cada día nuestros hijos nos sorprenden con sus ocurrencias. Es que sus capacidades van más lejos de lo que pensamos. Por eso, en INAVIE no solo nos ocupamos de su alimentación, también trabajamos en que tengan buena salud, integrarlos, protegerlos, darles el apoyo que necesitan para que lleguen mucho más lejos. INAVIE es parte del cambio de la calidad en nuestra educación. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Un nuevo bienestar, más que alimentación. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Cautiva. Conecta. Comunica. Lidera. Prepárate. EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Bueno, continuamos conversando con este joven político, diplomático, mercadólogo y comunicador social también, Janel Ferreras. Janel, América Latina, la situación política en América Latina, la preferencia de elección de presidentes de izquierda versus la derecha, háblanos sobre ese particular. Mira, después de la llegada de la COVID-19, de la pandemia, dio un giro electoral a América Latina. La gente interpretó de que era un movimiento de la izquierda. Realmente no era un movimiento de izquierda. Era un movimiento político que buscaba una respuesta en dirección contraria a lo que conocía. Lula retorna al poder
porque Bolsonaro le da la espalda a la mayoría de los enfermos de COVID en Brasil y mueren 600.000 brasileños. Entonces, la mayoría de los países sudamericanos, buscando una respuesta contraria a la falta de solidaridad que los estados de forma natural dejan de darle, hemos visto un resurgir de la izquierda en América Latina y sobre todo en América del Sur, con la firme convicción de que Lula se ha convertido en el nuevo líder de América del Sur. Hoy vemos, en esta semana, cómo Lula convoca a una cumbre sudamericana para hablar del tema del cambio climático y para darle identidad nuevamente a la mayoría de los presidentes. Por eso llega Gustavo Petro a Colombia. Después de mucho tiempo de la izquierda tratar de llegar al poder, logra el objetivo con Petro en Colombia. Nicolás Maduro, que tenía ciertas debilidades económicas en el mundo, ve en la dinamización de la geopolítica y la diplomacia una ventana abierta cuando Petro lo invita a reunir lazos comerciales de nuevo con Colombia. Cuando Brasil lo recibe con un protocolo de Estado y cuando la mayoría de los países entonces viene el resurgir de Sudamérica. ¿Cuál es la situación? Bueno, tenemos una guerra civil en Perú, producto por la caída de un hombre que llegó a la presidencia sin estar preparado. Pedro Castillo no tenía ninguna condición para dirigir el país, porque una vez llega a la presidencia del Perú, rompe con el partido que lo lleva, rompe con sus aliados de la comunicación, rompe con el gremio que le dio nacer, el gremio magisterial, rompe con las Fuerzas Armadas y rompe con los sectores progresistas. Al final viene el golpe de Estado. ¿Y quién se beneficia? Su vicepresidenta, que marca distancia y a partir de ahí se hace dueña del Estado. En el caso del Ecuador, sucede igual, un acontecimiento dirigido por una persona ultraconservadora, de origen noble, con mucho dinero, que es el presidente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso se le presenta una crisis en un Congreso que él no puede manejar. El Congreso lo llama a hacerle un juicio político para su destitución. Él apela al artículo 148 de la Constitución del Ecuador. Ese artículo se conoce como muerte cruzada. Es el artículo que llama a suplantar el Congreso de la República y el presidente a partir de ahí gobierna con decreto ley que tiene que ser validado por el Superior Tribunal Supremo del Ecuador. Pero tenemos una crisis, se está llamando a elecciones también en el Ecuador. Entonces, en definitiva, América Latina ha sido una región inestable políticamente en estas condiciones, sobre todo por la capacidad de respuesta que está solicitando la población en la apertura de la comunicación. Bueno, yéndonos entonces de una región, de una América Latina donde predomina la izquierda, entonces entramos ahora a Europa con España. En España ha pasado todo lo contrario. El PSOE, que tenía el control, lo barrieron en las elecciones del pasado domingo y hoy día la derecha aparentemente tiene ya el control, tanto así que el presidente Pedro Sánchez se ha visto obligado a tener que convocar, o él ha decidido, porque políticamente aparentemente le conviene, a adelantar la convocatoria a las elecciones presidenciales para el próximo 23 de julio y no para diciembre como estaba pautado. La explicación más clara de lo que sucedió en España la ha dado el propio presidente del gobierno español, señor Sánchez. Él ha dicho: los votos de la municipalidad, a pesar de que son convalidados en el municipio, en los gobiernos autónomos, no deja de tener un mensaje en lo nacional. Hay un mensaje detrás de eso. Hay una declaración de responsabilidad primaria, y yo creo que es un acto noble del señor Pedro, es decir, yo estoy adelantando las elecciones para el 23 de julio porque la votación de toda la municipalidad me ha dado un mensaje. Aparentemente yo no estoy validado tampoco. Y es lo que ha presentado. ¿Qué sucede? La mayoría de las encuestas que le daban al PSOE con su gestión municipal eran favorables. Ese es el gran acontecimiento en España. O sea, que hubo sorpresa realmente. Pero claro, porque las encuestas daban que algunos gerentes municipales en España tenían una aprobación de un 56%, Leandro. ¿Y qué fue lo que pasó? No se entiende. ¿Qué sucede? Que los cuadros del PSOE que fueron registrando algún tipo de descontento con su cúpula, aparentemente pasaron revista en las elecciones.
Y eso es un caso que en materia de marketing político tendrá que ser estudiado. ¿Cómo es posible que tu propia fuerza electoral no hiciera nada para conquistar la reelección del gobierno municipal? Entonces, en España, los radicales de Vox quedaron en tercer lugar y el discurso del presidente de la PP, del Partido Popular, ha dicho de que ellos prefieren tratar de gobernar con la menor cantidad de alianzas posibles. Un discurso radical. Cuando el mundo habla ahora de nomenclatura, de alianza, de compromiso, cuando toda la economía está interconectada, verse con un liderazgo político que dice, no, yo gobierno solo, lo que le viene a España no es fácil. Hay muchos partidos pequeños que se fueron de paro ahora también, que tienen una situación muy difícil. Varios partidos que tenían un Tenemos Podemos, por ejemplo. Desapareció, Ciudadanos tiene una situación difícil. Todos los partidos de izquierda y liberal han tenido problemas en España, porque hay otra cosa. El PSOE, que debió de abrazar una causa social, se puso de espalda a su origen. Cuidado con eso. Si usted representa un discurso progresista, de conservación del medio ambiente, usted no puede reunirse con los depredadores. Usted no puede legislar para acomodarlo. Usted tiene que tener identidad entre el discurso de la campaña y la ejecución del mando, que fue lo que ha pasado, que es lo que ha pasado en España. La mayoría de los analistas, sobre todo españoles, dicen que el presidente del gobierno español, en teoría es de izquierda, pero en la práctica es de derecha. Entonces, si nosotros tenemos un hombre que se está comportando de derecha, entonces vamos a votar directo por el PP. Y hoy lo barrieron. Hoy España tiene una situación diferente, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió en Turquía. En Turquía tenemos un señor que llega a la alcaldía a mediados del 90 y siendo alcalde cae preso. Cae preso por una actitud radical dentro del ejercicio del poder. De la cárcel sale y llega a ser el primer ministro de uno de los lugares estratégicos más importantes del mundo, que es Estambul, Turquía, donde estuvo la caída del imperio bizantino, el antiguo Constantinopla, por el cual nosotros hoy estamos aquí en América. Pero él se ha reelegido con estas 5 veces, con el voto popular. Entonces, dentro del ejercicio del poder democrático de Turquía, y es un tanto extraño porque en manos de este señor la inflación ha llegado hasta un 84%, es un escándalo. Sí, pero él tiene la aprobación del pueblo, porque aparentemente la política ideológica de Estambul, de Turquía, es muy pronunciada. Él ahora gana con el 52% de los votos y una de las cosas que le acusa a la oposición es que él, en un país europeo, se puso frente a un centro de votación a repartir dinero el día de las elecciones. Él es populista. Él es pragmático. Pragmático porque el populista es el que va a llegar. Él tiene 21 años en el ejercicio del poder. Aparentemente también ha manejado muy bien la situación después del terremoto, donde murieron más de 50.000 personas y yo creo, está en un proceso de reconstrucción y por lo visto ha sido bien valorado el trabajo que ha realizado en ese sentido. Sí, porque definitivamente él tendrá luces. Sí. Yo no creo que nadie pueda mantenerse 21 años en el ejercicio del poder lleno de sombras. Él tendrá que tener sus luces. Lo único es que aparentemente en algunos estados del mundo la gente no tiene un stop hacia dónde llega el límite del poder. Él se va a juramentar nuevamente como presidente por un periodo de 5 años, Tayyip Erdogan, y es el presidente que hoy tiene un dolor de cabeza en la Unión Europea y la OTAN. Porque mientras la OTAN le reclama a Putin que no invada a Ucrania por un tema democrático, uno de sus miembros se va a reelegir por 3ª vez. ¿Y qué miembro? Porque Turquía es un miembro fundamental de la OTAN y de la Unión Europea. Entonces, realmente el mundo, como tú bien dices, Leandro, tiene unos comportamientos un poco diferentes por regiones y en realidad la población lo que necesita es seguir validando su proceso de participación democrática. Bueno, amigos televidentes, nos vamos al siguiente corte. Ya cuando regresemos, entonces hablaremos con Janel Ferreira sobre la situación de la guerra Ucrania y Rusia. Un aspecto importante y un tema que desde hace ya buen tiempo ha estado en la palestra pública y nos gustaría que él nos hablara como conocedor de la política internacional, nos hablara sobre este particular, después del corte comercial.
Janel, 2 años y algo ya que arrancó la guerra bélica entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo va este enfrentamiento y qué espera la humanidad? ¿Qué desenlace nos espera? Bueno, la guerra de Rusia a Ucrania está lejos de terminar. Ahora los miembros del G7 le han abierto la posibilidad del lobismo diplomático al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania de poder asegurar dentro del armamento ucraniano la llegada de aviones de fabricación norteamericana para el combate de la guerra. En la misma medida que Ucrania vaya recibiendo armas de mayor calibre, en esa misma dimensión Rusia va a acelerar su proceso bélico. Hoy la principal industria que fabrica torpedos y misiles en Estados Unidos ha aumentado su producción en un 624%, solamente por la guerra de Rusia y Ucrania. Escuchen bien, la industria que rige el sistema de misiles y torpedos en Estados Unidos ha aumentado sus ventas en un 624%. ¿Qué significa eso? Que esa guerra está enriqueciendo a un sector armamentístico de la humanidad. Mientras, por otro lado, la mayoría de los países tienen que acelerar su dinamismo económico porque eso ha desatado una alza en los principales productos de consumo masivo de la humanidad, en una economía interconectada. Hoy Rusia está bombardeando a Ucrania y hoy Ucrania está preparando el relanzamiento de reconquista de territorio ucraniano. Al final no habrá ni vencidos ni vencedores si no hay un acuerdo diplomático. Los que más cerca han estado de resolver el tema son los chinos, que han utilizado una diplomacia inteligente. Siendo miembro del BRIC, ha marcado distancia de Rusia y le está recomendando paralizar la guerra. Mientras los del G7 están atizando el conflicto a través de donaciones de armas. Y yo pienso que aquí los únicos que están perdiendo en la guerra de Rusia y Ucrania son los rusos y los ucranianos. Y en definitiva, el resto del mundo libre que tiene que comprar hasta esa corbata de fabricación china, el hilo lo hacen en la India, pero el embalaje es en Canadá. Esa economía interconectada ha hecho que todos los factores de la línea de producción, incluyendo el flete marítimo, aumenten. Entonces, en definitiva, yo creo que el mundo tiene que buscarle una salida diplomática al conflicto y frenar la sed de recursos económicos que tiene la industria armamentística de la humanidad. La parte del cambio climático, ¿cómo influye esto? ¿Tiene algo que ver? Porque hemos estado conversando al respecto. Me gustaría que tú me enfocaras ya finalmente lo relacionado con esa parte. Bueno, efectivamente, hoy tenemos el deshielo de la mayoría de los polos producto del aumento del consumo de combustibles fósiles. Y Europa, que estaba buscando la salida hacia un medio ambiente sostenible, hacia una energía diferente, ha tenido que acudir de nuevo a los combustibles fósiles por la misma situación de Rusia y Ucrania. El mundo está a punto de colapsar. La Amazonía en un proceso de deforestación, un deshielo para 2300. La mayoría de los países y las ciudades que nosotros conocemos va a desaparecer, según la proyección de la inteligencia artificial. Comunidades, por ejemplo, como Nagua, van a desaparecer para el 2300. La Florida se va, Nueva York se va. Todos los países que tengan un nivel por debajo de 4 metros del nivel del mar se van. Bueno, ahora vi ahí que Nueva York está por debajo del mar, de una manera... Se va. Entonces, el mar va a aumentar entre 12 y 14 metros su nivel de agua. ¿Qué sucede? El deshielo es irreversible. El mundo está tirando al mar, Leandro, todos los años, entre 12 y 14 millones de toneladas de plástico, todos los años. ¿Qué vamos a hacer con el reciclaje? ¿Qué vamos a hacer con el compromiso ciudadano? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a una playa y en vez de llevarnos nuestros desechos sólidos a nuestra casa, lo que hacemos es que vertimos el plástico y el pasofón en la playa? Tenemos que crear en la República Dominicana un programa de conciencia ambiental. Nuestro problema no es medioambiental por deforesta. El bosque dominicano ha aumentado. El problema es sembrar la tierra y crear un propósito de seguridad ambiental que nos permita a los niños y a los jóvenes cuidar el medio ambiente a temprana edad. En esta semana, lamentablemente, vimos cómo personas hirieron a una patrulla
con un oficial superior dentro, lo hieren de muerte solamente cumpliendo con el deber de proteger los ríos de la República Dominicana. Este problema no amerita posposición. Aquí hay que darle una respuesta contundente a los que depredan el medio ambiente, porque no están jugando solamente con el presente. Están jugando con el futuro de tus hijos, de tus nietos. Si nosotros vamos a depredar el medio ambiente, mañana ni tendremos patria, ni tendremos república, ni tendremos alimento, ni tendremos paz. Bueno, amigos televidentes, ha sido esta fructífera conversación con el mercadólogo, politólogo y también diplomático Janel Ferreras en su programa Puntos Encontrados. Gracias, Janel, por atender nuestra invitación. Los amigos televidentes, las gracias por estar en sintonía con nosotros. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos.